Buenos días. Me llamo Rita Angulo Villanueva, pertenezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias, la licenciatura en Matemática Educativa, y tengo el gusto de compartir con ustedes el tema del discurso curricular en la matemática educativa. Debo comentar que la conversación que me atrevo hoy a presentar con ustedes ha sido producto de un trabajo de investigación de 3 años, y lo que hoy presento no son los resultados de la investigación, sino la construcción teórica a la que he podido llegar a través de esa investigación. Entonces el propósito de esta plática es compartir con ustedes esta construcción teórica a la que he llegado. Bien, el propósito de la plática es establecer que la forma cotidiana de modificar contenidos en matemáticas es una práctica curricular en las aulas, que forma parte de un discurso educativo y que se lleva a cabo con base en algún criterio. Dicho criterio, según mi planteamiento, es una estructura de pensamiento de los profesores que imparten clases en aulas universitarias en el área de matemática educativa. Esta plática está organizada de la siguiente manera. Presentaré primero lo que considero la problemática a la que atiende la construcción teórica que hoy les comparto. Está integrada por 2 elementos sustanciales, que son el discurso y el currículum, y la construcción conceptual de esta, o conceptualización de estas 2 nociones. La estructura conceptual científico-didáctica como una propuesta para pensar la selección de contenidos matemáticos, y mis primeras aproximaciones hacia cuál podría ser la estructura conceptual científico-didáctica en matemática educativa. Pues bien, empecemos. Primero, la problemática. Habría que partir de la idea de que llevar el conocimiento científico o productivo, o cultural o profesional incluso a la universidad, a las aulas en concreto, ocurre mediante un proceso que un teórico curricular, Ulf P. Lundgren, ha llamado el proceso de representación. Este proceso es realizado, en el caso de la matemática educativa, por profesores investigadores. La mayor parte de los profesores que dan clase en instituciones, ya sea de licenciatura o de posgrado en matemática educativa, son profesores investigadores. Estos profesores son considerados en este esbozo teórico como agentes que conforman un grupo interdisciplinario. Es decir, encontramos entre los profesores matemáticos educativos, físicos, ingenieros, pedagogos, psicólogos. Los agentes se acercan al campo de la matemática educativa con marcos de referencia distintos, constituidos por su formación previa, concretamente iniciando con la licenciatura y su posterior formación de posgrado, teniendo claro, o por lo menos eso fue lo que detectamos, que la formación de licenciatura es definitoria de los desempeños, desarrollos y formas de pensamiento que posteriormente realiza el profesor investigador. Bien, la combinación de distintos marcos referenciales en un equipo de profesores determina fuertemente las elecciones que hacen de los conocimientos que van a enseñar, que van a elegir primero para trasladarlo al ente universitario y después para enseñar. Sus marcos referenciales proceden de tradiciones distintas, algunos de las ciencias exactas, otros de las ciencias prácticas como las ingenierías, otros más de las ciencias sociales y humanas. Estas tradiciones de construcción del conocimiento con frecuencia históricamente han estado enfrentadas, y en esta práctica concreta que hemos estado observando, pues también se aprecia esta enfrentamiento, discusión polémica
que caracteriza esta relación. Bien, la presencia de estos tipos de conocimiento en la selección de los contenidos curriculares tiene repercusiones importantes. La selección de los contenidos, como ya les había dicho, se lleva a cabo de un proceso, a través de un proceso de representación que está constituido por lo que Lundgren llama la descontextualización, la recontextualización y la reformulación. Este proceso de representación implica llevar textos científicos o productivos o profesionales o culturales a las universidades, o sea, se les saca de su ámbito de origen y se les descontextualiza en otro ámbito, como es el ámbito escolar. Ahí se les da un nuevo significado, por ejemplo, distribuyendo los contenidos, organizándolos en grados, materias, ciclos, módulos, según la organización curricular de cada institución. Y aún más, una vez que está planteado el currículum con su secuenciación, organización de contenidos, el profesor, al llevarlo al aula, reformula esos mismos contenidos. Aquí la pregunta importante es: ¿quién selecciona y en cuántas ocasiones? Bueno, selecciona a los agentes del campo, los profesores investigadores de los que he hablado hace ya un momento. ¿Y cómo ocurre la organización y secuenciación que hacen de los contenidos? Lo que hemos podido observar es que ocurre a través de dos grandes instancias, ya sea mediante el empleo, uso, aplicación de modelos curriculares preestablecidos, llevados al aula, lo cual ocurre muy poco, y por lo que hemos llamado la adecuación continua de los contenidos curriculares. ¿Qué es la adecuación continua? La modificación asistemática cotidiana de los contenidos en función de diversos criterios que el profesor tiene. Nosotros sostenemos que esos criterios son de carácter disciplinar, científicos por supuesto, y de sentido común pedagógico, porque la mayor parte de los profesores investigadores, si bien son especialistas de su área, no lo son de la parte pedagógica, más bien construyen una experiencia pedagógica y por supuesto una conceptualización pedagógica. Este proceso, a grandes rasgos, produce lo que hemos llamado la fragmentación del contenido, que se presenta como problema por diversas razones. La primera y más importante es cómo los estudiantes asumen el contenido, lo aprenden y después lo utilizan para enseñar matemáticas. Bien, según nuestro planteamiento, y esto quisiera leerlo textual porque me importa la precisión, la combinación de marcos referenciales y epistemologías diversas genera necesariamente tensiones en el campo de la matemática educativa. Y vamos a entender el campo desde el planteamiento de Pierre Bourdieu, quien en su libro La teoría de la acción sostiene que el campo es un espacio social de producción del conocimiento. Y nosotros lo aplicamos al ámbito pedagógico y consideramos que el tipo de conocimiento que se construye es un conocimiento matemático pedagógico, en el que una red de relaciones objetivas, epistemologías diversas, de ciencias exactas, de ciencias ingenierías, de ciencias sociales y humanas, entre posiciones diversas de los agentes y disposiciones de los mismos agentes en cuanto al capital que poseen, tanto económico, social, cultural, simbólico, al que se refiere Bourdieu en varias ocasiones. Es decir, la selección de contenidos educativos está tensionada por los profesores que participan por sus marcos referenciales y determinan en gran medida los enfoques con los que se estructura el currículum. Particularmente dentro de esta estructuración, la selección de contenidos, desde esta perspectiva, procede de una especie de hibridación que involucra tensiones y cambios en el enfoque y en el significado de la selección de los contenidos. Bien, este asunto, como el planteamiento del problema del cual partimos y a partir del cual hemos construido el planteamiento que hoy estoy platicando con ustedes.
En primer término, ¿cuál es mi perspectiva teórica para entender el discurso y el currículo? Primero, el discurso lo entiendo como una tendencia de pensamiento de un grupo, compartida por un grupo en concreto, más allá de si el grupo es consciente o no de que lo comparte. Eso es muy importante. Es decir, una tendencia, una forma de pensar. Para entender esta tendencia de pensamiento he utilizado las nociones de articulación que propone Ernesto Laclau y la noción de discurso que propone también Laclau y Alicia de Alba, en concreto referido a la cuestión pedagógica, y Laclau referido a la cuestión sociofilosófica, digamos. En este contexto, el currículum es entendido como una práctica del discurso, o sea, de esta tendencia de pensamiento que comparte un grupo. Y el discurso curricular implica la articulación de diversas prácticas curriculares, incluso prácticas curriculares opuestas y por lo mismo tensionadas. Me estoy refiriendo a prácticas curriculares, por ejemplo, a grupos de profesores que aplican de una manera el programa y grupos de profesores que aplican de otra manera el programa y por lo tanto utilizan los contenidos de distintas formas. En este sentido, identifiqué un discurso generalizado con 3 prácticas curriculares concretas. Este discurso curricular universitario en matemática educativa implica el reconocimiento, uso o aplicación del discurso curricular del Estado. Esto es, en este momento podemos pensar que el discurso curricular del Estado se ha generalizado a través de la llamada tendencia de las competencias o teoría de las competencias, y por otro lado por la necesidad del Estado de controlar los cambios que se dan dentro de las universidades. ¿Y a qué me refiero con controlar los cambios? Esbozar, proponer, presionar para que se lleven a cabo modificaciones curriculares en tiempos establecidos, con formatos establecidos, con metodologías preestablecidas desde el Estado. Es decir, el Estado como controlador, orientador, director de lo que se considera cuál es el currículum que debe ser, entre comillas. Y bueno, hay situaciones en las que ese discurso curricular se utiliza y otras en las que no. Cuando se utiliza conscientemente, bueno, pues hay una justificación para ello, pero me atrevo a suponer que en la mayor parte de las ocasiones el discurso curricular del Estado es aplicado de manera crítica, es decir, no ha sido cuestionado, no ha sido pensado, o si lo ha sido y se considera que está en oposición a lo que un grupo dado supone lo que debe ser la enseñanza, la educación, la formación universitaria, pues entonces ocurre lo que les he venido comentando como adecuación curricular, la adecuación continua de contenidos. Es decir, si lo podemos decir de alguna manera, realizar cada quien a su manera la adecuación del programa que estoy manejando en función de algo que yo sé al respecto de lo que quiero que mis estudiantes aprendan, por ejemplo, ¿no? Todo esta combinación de prácticas curriculares integran el discurso curricular universitario. Vamos a caracterizar el discurso curricular desde el punto de vista de Michel Foucault en su texto de 1979, que es La arqueología del saber, en donde él dice que el discurso, estamos hablando del discurso curricular en matemática educativa, se manifiesta en los campos de diferenciación, en las distancias que se establecen en esos campos y en las discontinuidades y umbrales que se dan en esos campos, en concreto en el campo de la matemática educativa. En los campos de diferenciación encontramos, por ejemplo, profesores que aplican el programa, otros que no lo aplican, otros que lo reformulan. En cuanto a la distancia que se establecen, como ejemplo, no son todas, profesores que se relacionan entre sí para aplicar, comentar, discutir y llevar a cabo ese programa colegiadamente, o profesores que no se relacionan entre sí, no actúan colegiadamente y entonces cada uno aplica según su leal saber y entender
el programa que les ha sido entregado. También en las discontinuidades y en los umbrales encontramos a profesores comentando estas situaciones, las que sean, con otros profesores, con los mismos alumnos, o no comentando absolutamente nada y aplicando acríticamente, ya habíamos señalado, el programa de enseñanza. Según Foucault, el discurso se manifiesta en la delimitación de su dominio, o sea, hasta dónde el discurso que sea se acepta o no se acepta, hasta dónde se maneja o no se maneja, hasta dónde se reconoce o no se reconoce, y hasta dónde es sabido lo que se pretende que se sepa acerca del currículum y de los programas de estudio. También el discurso define de lo que se habla con respecto al programa, al avance del programa, a la evaluación del programa, y por ejemplo, cuando nos hacen una evaluación externa, los profesores de una carrera, por ejemplo, o de una institución o de la misma universidad, deciden qué sí se puede decir o qué no se puede decir en una evaluación. Como uno de tantos ejemplos. Le dan al discurso existente también un estatuto, o sea, es un discurso reconocido, no reconocido, válido, no válido, es lo actual, se le da un calificativo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto un discurso puede volverse nominable o no, es decir, que se le reconozca y se le dé un nombre a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guerrero, se legitimó oficialmente a través del Consejo Universitario la adecuación continua como necesaria dentro del desarrollo curricular. Y no es la única universidad, hay varias universidades donde la adecuación continua está ya legislada, ya está establecida bajo ciertos mecanismos, pero está reconocida. Y también los discursos ejercen dominio e instituyen una práctica, es decir, una forma de hacer, ver y hablar acerca del currículo. Por tanto, los discursos implican una confrontación entre los mismos discursos y entre las prácticas curriculares. Estas confrontaciones y prácticas se dan entre grupos que propugnan o que pugnan, ya sea por proyectos formativos, por proyectos de investigación, incluso por proyectos de enseñanza o incluso proyectos políticos, ¿no? Hace también el discurso que surjan o no posiciones antagónicas entre grupos que están defendiendo una serie de proyectos. Este discurso se generaliza, se trabaja y tiene estas características de las cuales les proyecto en la diapositiva. Muy bien. Creemos que el discurso opera, trabaja de una manera cotidiana y sin que sea muy claro para quienes lo emplean, quienes se ven impactados por él. Y en concreto, con respecto a la selección de los contenidos, creemos que la selección de los contenidos los profesores la hacen de una manera cotidiana, cuando hablamos de adecuación continua, en las aulas, y no creemos que sea incorrecto ni improcedente, incluso pensamos que es una forma adecuada de actualizar el currículo. Pero, ¿qué sería lo importante al respecto de esto? Y lo importante, según nuestra opinión, es que los profesores efectúan esas modificaciones con algún soporte, algún tipo de criterio, y creemos que ese criterio es lo que hemos llamado la estructura conceptual científico-didáctica. ¿Qué es la estructura conceptual científico-didáctica? Es lo que vamos a trabajar en este momento. Para empezar, es una categoría teórica. La he ido construyendo poco a poco a lo largo de los años y le he aplicado en otro campo, y ahora me permito estarla reflexionando con respecto al campo de la matemática educativa.
Esta categoría teórica, como ya les señalé atrás, está construida sobre o apoyándose en las nociones de discurso que plantean estos autores y en la noción de representación social, entendiendo que la representación social, desde la idea teórica de Moscovici y Jodelet en su planteamiento de la teoría de las representaciones sociales, la representación social es una construcción de sentido común exclusiva de un grupo. Y también es una tendencia de pensamiento, esta estructura conceptual científico-didáctica. Sus componentes, en el caso de los matemáticos educativos, son dos: un componente científico que procede de la disciplina de origen de cada profesor y un componente pedagógico que procede de la experiencia docente que van obteniendo. Esta representación, esta estructura, tiene diversos elementos. Por ejemplo, imágenes mentales, que voy a tratar de aplicar más adelante a la matemática educativa. Tiene imágenes mentales, significados y sistemas de referencia, interpretaciones y sentido de esas interpretaciones, categorías y teorías, formas de pensar la realidad y posicionamientos, así como una forma de construir el conocimiento. Por último, ocurre a través de un proceso de construcción que tiene dos grandes partes: el proceso de construcción y el proceso de anclaje y enraizamiento. El proceso de construcción describe desde el punto de vista de Jodelet cómo un esquema, una estructura conceptual se va construyendo. Recuerden que nuestra estructura está constituida por un componente científico y un componente pedagógico de sentido común. Entonces, la construcción implica el ir armando mentalmente un modelo de teórico científico y pedagógico para la enseñanza de la matemática educativa. Este armado de esta estructura implica una selección, descontextualización, una objetivización del material que se está rearmando mentalmente, la identificación de un núcleo que aglutina todos los elementos de la estructura, y finalmente un proceso figurativo esquemático que le permite otorgarle un cierto lugar en la forma de pensamiento de una persona. Y el anclaje ocurre de manera social, ocurre cuando una forma de pensamiento empieza a ser compartida con otros profesores y en algún momento se vuelve de uso común entre los profesores. Ese es el momento en que esta estructura se enraiza. Hay todo un planteamiento sobre esta construcción por escrito en diversos documentos que ha ido creciendo, construyéndose a lo largo de los años, y que ustedes podrían disponer de ser su interés. Tratando de conceptuar, y estas son mis primeras aproximaciones solamente a la estructura conceptual científico-didáctica de la matemática educativa, encontré que primero es un hecho social característico de un cierto grupo, el grupo de los agentes que hablé muy al principio. Por ser de tipo mental, se considera una representación. Según Jodelet, representar es hacer presente algo en la mente, en la conciencia, por medio de signos, símbolos, relaciones, esquemas, etc. La representación, a pesar de ser consciente, opera automáticamente. O sea, un profesor no se pone a pensar, a ver cómo tengo organizado mi conocimiento. No, el profesor lo aplica y selecciona lo que cree que es correcto enseñar. Recurre a ella, el profesor lo hace sin pensarlo explícitamente, no lo reconoce como un esquema organizado y no sabe que lo está utilizando como criterio de selección de conocimientos, que es el tema central de lo que nos interesa: hasta dónde llega la influencia de la estructura conceptual científico-didáctica en la selección de los contenidos educativos. Y bueno, aquí las primeras aproximaciones. Esto es un atrevimiento de mi parte, yo lo sé, pero justo he querido compartirlo para que ustedes puedan, si es de su interés, hacer los señalamientos, las críticas, los cuestionamientos, los agregados, lo que ustedes consideren necesario
para poder seguir reflexionando teóricamente acerca de este tema que nos convoca a todos, ¿no? Entonces, los elementos teóricos de la estructura conceptual científico de la matemática educativa, desde el punto de vista de mi planteamiento conceptual, son estos, y aquí en la segunda columna presento lo que yo considero que son los elementos de la matemática educativa de esta estructura conceptual científico-didáctica. Primero, el primer elemento son imágenes mentales sobre objetos. Esto implica una secuencia, por ejemplo, una secuencia numérica, una figura geométrica, una operación aritmética, un algoritmo, una ubicación en el plano cartesiano, una modelización de aprendizaje, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimas imágenes mentales que integre un profesor y luego un grupo de profesores, como vimos en la diapositiva previa. El segundo elemento es el significado de esos objetos matemáticos que se obtienen a través de prácticas matemáticas diversas. ¿Y qué entendemos por prácticas matemáticas? Bueno, hay muchas definiciones. Podríamos en este momento traer a cuento o a colación la propuesta por los profesores de la visión ontosemiótica, Godino y Pino, Fan, etcétera, que señalan que las prácticas matemáticas podrían ser varias y podrían ser argumentaciones, algoritmos, tareas, ejercicios, definiciones, qué sé yo, cómo se llevan a cabo las prácticas matemáticas, lo cual le da significado a los objetos matemáticos. Los componentes de la estructura son dos, como ya había señalado atrás: un componente científico proveniente de las matemáticas y un componente práctico proveniente de la pedagogía. Los sistemas de referencia, que en el caso serían, por el lado de la matemática y en el nivel de licenciatura de la matemática educativa, geometría, cálculo, álgebra, matemática aplicada y algunos otros. Y en el ámbito de la pedagogía, serían las teorías del conocimiento pedagógico, las teorías del aprendizaje, las teorías de la didáctica y las teorías de la matemática educativa. El otro elemento es el sentido de la educación universitaria en la educación matemática, lo cual implica que un profesor tenga claro, o por lo menos alguna vez haya pensado, cuáles son los propósitos de la institución, qué posturas teóricas se sostiene en una licenciatura, maestría o doctorado, y a la cual se acoge, y cuáles son las políticas del grupo académico que participa en ello como tal. Estos elementos, propósitos, posturas y políticas, permiten la interpretación de la realidad, o depende la interpretación de la realidad de ellos. Los siguientes elementos serían las categorías en educación matemática, que a estas alturas ya hay construida una conceptualización pedagógica, que es una de las grandes categorías de la matemática educativa, y hay construida también una conceptualización matemática. Estas dos categorías se expresan en tendencias de pensamiento, y estas tendencias de pensamiento se apoyan, se soportan, se construyen desde teorías en concreto de la matemática educativa. Y aquí como ejemplos la matemática realista, la ontosemiótica, la antropológica, la de las situaciones didácticas, la teoría POE, la matemática crítica, la socioepistemología y otras que probablemente existan. Estas teorías permiten comprender la realidad de la enseñanza, la investigación, el aprendizaje, el currículum de la matemática educativa. También permiten la comprensión de la realidad a partir de un posicionamiento que toman o hacen los profesores solos o en grupo acerca de los seres humanos y qué tipo de humano quieren formar, acerca de la educación, qué entiendo yo por la educación, cómo es el proceso educativo, qué significa el fenómeno educativo, qué son las matemáticas como disciplina, que es la pedagogía, y cuál es el ideal formativo que tengo para la gente con la que estoy trabajando. También este conjunto de elementos implican una forma específica de conocimiento social, es decir, todos estos agentes de este campo de matemática educativa tienen una forma específica de acercarse a la realidad, una forma de conocimiento que ocurre por medio de la investigación y la enseñanza de las matemáticas. Pues bien, estos son los elementos que yo quería compartir con ustedes.
Espero no haber sido ni cansada ni aburrida. De ser así, bueno, les ofrezco una disculpa. Me gustaría mucho que pudieran plantear sus dudas, sus cuestionamientos, etcétera. Sin duda, en algún momento se abrirá el foro para la discusión de esta presentación. Agradezco mucho al comité organizador haber aceptado mi propuesta. Yo sé que provengo de un campo distinto, soy una pedagoga y no sé matemática, pero estoy tratando de entender el campo desde una perspectiva epistémica, y eso, bueno, implica un trabajo naturalmente pedagógico, por supuesto, pero con una cercanía sustancial a lo que tratamos de enseñar a nuestros estudiantes, concretamente a los contenidos curriculares que pretendemos manejar con ellos. Pues les agradezco mucho. Esto es todo por hoy, y les recuerdo, me llamo Rita Angulo. Buenos días, me llamo Rita Angulo Villanueva, pertenezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias, la licenciatura en Matemática Educativa, y tengo el gusto de compartir con ustedes el tema del discurso curricular en la matemática educativa. Debo comentar que la conversación que me atrevo hoy a presentar con ustedes ha sido producto de un trabajo de investigación de 3 años, y lo que hoy presento no son los resultados de la investigación, sino la construcción teórica a la que he podido llegar a través de esta investigación. Entonces, el propósito de esta plática es compartir con ustedes esta construcción teórica a la que he llegado. Bien, el propósito de la plática es establecer que la forma cotidiana de modificar contenidos en matemáticas es una práctica curricular en las aulas, que forma parte de un discurso educativo y que se lleva a cabo con base en algún criterio. Dicho criterio, según mi planteamiento, es una estructura de pensamiento de los profesores que imparten clases en aulas universitarias en el área de matemática educativa. Esta plática está organizada de la siguiente manera. Presentaré primero lo que considero la problemática a la que atiende la construcción teórica que hoy les comparto. Está integrada por 2 elementos sustanciales, que son el discurso y el currículum, y la construcción conceptual de esta, o conceptualización de estas 2 nociones. La estructura conceptual científico-didáctica como una propuesta para pensar la selección de contenidos matemáticos, y mis primeras aproximaciones hacia cuál podría ser la estructura conceptual científico-didáctica en matemática educativa. Pues bien, empecemos. Primero, la problemática. Habría que partir de la idea de que llevar el conocimiento científico o productivo, cultural o profesional incluso a la universidad, a las aulas en concreto, ocurre mediante un proceso que un teórico curricular, Ulf P. Lundgren, ha llamado el proceso de representación. Este proceso es realizado, en el caso de la matemática educativa, por profesores investigadores. La mayor parte de los profesores que dan clase en instituciones, ya sea de licenciatura o de posgrado en matemática educativa, son profesores investigadores. Estos profesores son considerados en este esbozo teórico como agentes que conforman un grupo interdisciplinario. Es decir, encontramos entre los profesores matemáticos educativos, físicos, ingenieros, pedagogos, psicólogos. Los agentes se acercan al campo de la matemática educativa con marcos de referencia distintos, constituidos por su formación previa, concretamente iniciando con la licenciatura y su posterior formación de posgrado.
teniendo claro, o por lo menos eso fue lo que detectamos, que la formación de licenciatura es definitoria de los desempeños, desarrollos y formas de pensamiento que posteriormente realiza el profesor investigador. Bien, la combinación de distintos marcos referenciales en un equipo de profesores determina fuertemente las elecciones que hacen de los conocimientos que van a enseñar, que van a elegir primero para trasladarlo al ámbito universitario y después para enseñar. Sus marcos referenciales proceden de tradiciones distintas, algunos de las ciencias exactas, otros de las ciencias prácticas como las ingenierías, otros más de las ciencias sociales y humanas. Estas tradiciones de construcción del conocimiento con frecuencia históricamente han estado enfrentadas y en esta práctica concreta que hemos estado observando, pues también se aprecia esta enfrentamiento, discusión polémica que caracteriza esta relación. Bien, la presencia de estos tipos de conocimiento en la selección de los contenidos curriculares tiene repercusiones importantes. La selección de los contenidos, como ya les había dicho, se lleva a cabo de un proceso a través de un proceso de representación que está constituido por lo que Lundgren llama la descontextualización, la recontextualización y la reformulación. Este proceso de representación implica llevar textos científicos o productivos o profesionales o culturales a las universidades, o sea, se les saca de su ámbito de origen y se les descontextualiza en otro ámbito, como es el ámbito escolar. Ahí se les da un nuevo significado, por ejemplo, distribuyendo los contenidos, organizándolos en grados, materias, ciclos, módulos, según la organización curricular de cada institución. Y aún más, una vez que está planteado el currículum con su secuenciación, organización de contenidos, el profesor, al llevarlo al aula, reformula esos mismos contenidos. Aquí la pregunta importante es: ¿quién selecciona y en cuántas ocasiones? Bueno, selecciona a los agentes del campo, los profesores investigadores de los que he hablado hace ya un momento. ¿Y cómo ocurre la organización y secuenciación que hacen de los contenidos? Lo que hemos podido observar es que ocurre a través de dos grandes instancias, ya sea mediante el empleo, uso, aplicación de modelos curriculares preestablecidos, llevados al aula, lo cual ocurre muy poco, y por lo que hemos llamado la adecuación continua de los contenidos curriculares. ¿Qué es la adecuación continua? La modificación sistemática cotidiana, la modificación asistemática cotidiana de los contenidos en función de diversos criterios que el profesor tiene. Nosotros sostenemos que esos criterios son de carácter disciplinar, científicos por supuesto, y de sentido común pedagógico, porque la mayor parte de los profesores investigadores, si bien son especialistas de su área, no lo son de la parte pedagógica, más bien construyen una experiencia pedagógica y por supuesto una conceptualización pedagógica. Este proceso, a grandes rasgos, produce lo que hemos llamado la fragmentación del contenido, que se presenta como problema por diversas razones. La primera y más importante es cómo los estudiantes asumen el contenido, lo aprenden y después lo utilizan para enseñar matemáticas. Bien, según nuestro planteamiento, y esto quisiera leerlo textual porque me importa la precisión, la combinación de marcos referenciales y epistemologías diversas genera necesariamente tensiones en el campo de la matemática educativa. Y vamos a entender el campo desde el planteamiento de Pierre Bourdieu, quien en su libro de La teoría de la acción sostiene que el campo es un espacio social de producción del conocimiento. Y nosotros lo aplicamos al ámbito pedagógico y consideramos que el tipo de conocimiento que se construye es un conocimiento matemático pedagógico, en el que una red de relaciones objetivas, epistemologías diversas,
de ciencias exactas, de ciencias ingenierías, de ciencias sociales y humanas, entre posiciones diversas de los agentes y disposiciones de los mismos agentes en cuanto al capital que poseen, tanto económico, social, cultural, simbólico, al que se refiere Bourdieu en varias ocasiones. Es decir, la selección de contenidos educativos está tensionada por los profesores que participan por sus marcos referenciales y determinan en gran medida los enfoques con los que se estructura el currículum. Particularmente dentro de esta estructuración, la selección de contenidos, desde esta perspectiva, procede de una especie de hibridación que involucra tensiones y cambios en el enfoque y en el significado de la selección de los contenidos. Bien, este asunto como el planteamiento del problema del cual partimos y a partir del cual hemos construido el planteamiento que hoy estoy platicando con ustedes. En primer término, ¿cuál es mi perspectiva teórica para entender el discurso y el currículo? Primero, el discurso lo entiendo como una tendencia de pensamiento de un grupo, compartida por un grupo en concreto, más allá de si el grupo es consciente o no de que lo comparte. Eso es muy importante. Es decir, una tendencia, una forma de pensar. Para entender esta tendencia de pensamiento he utilizado las nociones de articulación que propone Ernesto Laclau y la noción de discurso que propone también Laclau y Alicia de Alba, en concreto referido a la cuestión pedagógica, y Laclau referido a la cuestión sociofilosófica, digamos. En este contexto, el currículum es entendido como una práctica del discurso, o sea, de esta tendencia de pensamiento que comparte un grupo. Y el discurso curricular implica la articulación de diversas prácticas curriculares, incluso prácticas curriculares opuestas y por lo mismo tensionadas. Me estoy refiriendo a prácticas curriculares, por ejemplo, a grupos de profesores que aplican de una manera el programa y grupos de profesores que aplican de otra manera el programa y por lo tanto utilizan los contenidos de distintas formas. En este sentido, identifiqué un discurso generalizado con 3 prácticas curriculares concretas. Este discurso curricular universitario en matemática educativa implica el reconocimiento, uso o aplicación del discurso curricular del Estado. Esto es, en este momento podemos pensar que el discurso curricular del Estado se ha generalizado a través de la llamada tendencia de las competencias o teoría de las competencias, y por otro lado por la necesidad del Estado de controlar los cambios que se dan dentro de las universidades. ¿Y a qué me refiero con controlar los cambios? Esbozar, proponer, presionar para que se lleven a cabo modificaciones curriculares en tiempos establecidos, con formatos establecidos, con metodologías preestablecidas desde el Estado. Es decir, el Estado como controlador, orientador, director de lo que se considera cuál es el currículum que debe ser, entre comillas. Y bueno, hay situaciones en las que ese discurso curricular se utiliza y otras en las que no. Cuando se utiliza conscientemente, bueno, pues hay una justificación para ello, pero me atrevo a suponer que en la mayor parte de las ocasiones el discurso curricular del Estado es aplicado de manera crítica, es decir, no ha sido cuestionado, no ha sido pensado, o si lo ha sido y se considera que está en oposición a lo que un grupo dado supone lo que debe ser la enseñanza, la educación, la formación universitaria, pues entonces ocurre lo que les he venido comentando como adecuación curricular, la adecuación continua de contenidos. Es decir, si lo podemos decir de alguna manera, realizar cada quien a su manera la adecuación del programa que estoy manejando en función de algo que yo sé al respecto
de lo que quiero que mis estudiantes aprendan, por ejemplo, ¿no? Todo esta combinación de prácticas curriculares integran el discurso curricular universitario. Vamos a caracterizar el discurso curricular desde el punto de vista de Michel Foucault en su texto de 1979, que es La arqueología del saber, en donde él dice que el discurso, estamos hablando del discurso curricular en matemática educativa, se manifiesta en los campos de diferenciación, en las distancias que se establecen en esos campos y en las discontinuidades y umbrales que se dan en esos campos, en concreto en el campo de la matemática educativa. En los campos de diferenciación encontramos, por ejemplo, profesores que aplican el programa, otros que no lo aplican, otros que lo reformulan. En cuanto a la distancia que se establecen, como ejemplo, no son todas, profesores que se relacionan entre sí para aplicar, comentar, discutir y llevar a cabo ese programa colegiadamente, o profesores que no se relacionan entre sí, no actúan colegiadamente y entonces cada uno aplica según su leal saber y entender el programa que les ha sido entregado. También en las discontinuidades y en los umbrales encontramos a profesores comentando estas situaciones, las que sean, con otros profesores, con los mismos alumnos, o no comentando absolutamente nada y aplicando acríticamente, ya habíamos señalado, el programa de enseñanza. Según Foucault, el discurso se manifiesta en la delimitación de su dominio, o sea, hasta dónde el discurso que sea se acepta o no se acepta, hasta dónde se maneja o no se maneja, hasta dónde se reconoce o no se reconoce, y hasta dónde es sabido lo que se pretende que se sepa acerca del currículum y de los programas de estudio. También el discurso define de lo que se habla con respecto al programa, al avance del programa, a la evaluación del programa, y por ejemplo, cuando nos hacen una evaluación externa, los profesores de una carrera, por ejemplo, o de una institución o de la misma universidad deciden qué sí se puede decir o qué no se puede decir en una evaluación, como uno de tantos ejemplos. Le dan al discurso existente también un estatuto, o sea, es un discurso reconocido, no reconocido, válido, no válido, es lo actual, se le da un calificativo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto un discurso puede volverse nominable o no, es decir, que se le reconozca y se le dé un nombre a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guerrero, se legitimó oficialmente a través del Consejo Universitario la adecuación continua como necesaria dentro del desarrollo curricular. Y no es la única universidad, hay varias universidades donde la adecuación continua está ya legislada, ya está establecida bajo ciertos mecanismos, pero está reconocida. Y también los discursos ejercen dominio e instituyen una práctica, es decir, una forma de hacer, ver y hablar acerca del currículo. Por tanto, los discursos implican una confrontación entre los mismos discursos y entre las prácticas curriculares. Estas confrontaciones y prácticas se dan entre grupos que propugnan o que pugnan, ya sea por proyectos formativos, por proyectos de investigación, incluso por proyectos de enseñanza o incluso proyectos políticos, ¿no? Hace también el discurso que surjan o no posiciones antagónicas entre grupos que están defendiendo una serie de proyectos. Este discurso se generaliza, se trabaja y tiene estas características de las cuales les proyecto en la diapositiva. Muy bien. Creemos que el discurso opera, trabaja de una manera cotidiana y sin que sea muy claro para quienes lo emplean, quienes se ven impactados por él.
Y en concreto, con respecto a la selección de los contenidos, creemos que la selección de los contenidos los profesores la hacen de una manera cotidiana, cuando hablamos de adecuación continua, en las aulas, y no creemos que sea incorrecto ni improcedente, incluso pensamos que es una forma adecuada de actualizar el currículo. Pero, ¿qué sería lo importante al respecto de esto? Y lo importante, según nuestra opinión, es que los profesores efectúan esas modificaciones con algún soporte, algún tipo de criterio. Y creemos que ese criterio es lo que hemos llamado la estructura conceptual científico-didáctica. ¿Qué es la estructura conceptual científico-didáctica? Es lo que vamos a trabajar en este momento. Para empezar, es una categoría teórica. La he ido construyendo poco a poco a lo largo de los años y le he aplicado en otro campo, y ahora me permito estarla reflexionando con respecto al campo de la matemática educativa. Esta categoría teórica, como ya les señalé atrás, está construida sobre o apoyándose en las nociones de discurso que plantean estos autores y en la noción de representación social, entendiendo que la representación social, desde la idea teórica de Moscovici y Jodelet en su planteamiento de la teoría de las representaciones sociales, la representación social es una construcción de sentido común exclusiva de un grupo, y también es una tendencia de pensamiento, esta estructura conceptual científico-didáctica. Sus componentes, en el caso de los matemáticos educativos, son dos: un componente científico que procede de la disciplina de origen de cada profesor, y un componente pedagógico que procede de la experiencia docente que van obteniendo. Esta representación, esta estructura, tiene diversos elementos. Por ejemplo, imágenes mentales, que voy a tratar de aplicar más adelante a la matemática educativa. Tiene imágenes mentales, significados y sistemas de referencia, interpretaciones y sentido de esas interpretaciones, categorías y teorías, formas de pensar la realidad y posicionamientos, así como una forma de construir el conocimiento. Por último, ocurre a través de un proceso de construcción que tiene dos grandes partes: el proceso de construcción y el proceso de anclaje y enraizamiento. El proceso de construcción describe desde el punto de vista de Jodelet cómo un esquema, una estructura conceptual se va construyendo. Recuerden que nuestra estructura está constituida por un componente científico y un componente pedagógico de sentido común. Entonces, la construcción implica el ir armando mentalmente un modelo de teórico, científico y pedagógico para la enseñanza de la matemática educativa. Este armado de esta estructura implica una selección, descontextualización, una objetivización del material que se está rearmando mentalmente, la identificación de un núcleo que aglutina todos los elementos de la estructura, y finalmente un proceso figurativo esquemático que le permite otorgarle un cierto lugar en la forma de pensamiento de una persona. Y el anclaje ocurre de manera social, ocurre cuando una forma de pensamiento empieza a ser compartida con otros profesores y en algún momento se vuelve de uso común entre los profesores. Ese es el momento en que esta estructura se enraiza. Hay todo un planteamiento sobre esta construcción por escrito en diversos documentos que ha ido creciendo, construyéndose a lo largo de los años, y que ustedes podrían disponer de ser su interés. Tratando de conceptuar, y estas son mis primeras aproximaciones solamente a la estructura conceptual científico-didáctica de la matemática educativa, encontré que primero es un hecho social característico de un cierto grupo.
el grupo de los agentes que hablé muy al principio, por ser de tipo mental, se considera una representación. Según Jodelet, representar es hacer presente algo en la mente, en la conciencia, por medio de signos, símbolos, relaciones, esquemas, etc. La representación, a pesar de ser consciente, opera automáticamente. O sea, un profesor no se pone a pensar, ay, a ver, ¿cómo tengo organizado mi conocimiento? No, el profesor lo aplica y selecciona lo que cree que es correcto enseñar. Recurre a ella, el profesor lo hace sin pensarlo explícitamente, no lo reconoce como un esquema organizado y no sabe que lo está utilizando como criterio de selección de conocimientos, que es el tema central de lo que nos interesa, hasta dónde llega la influencia de la estructura conceptual científico-didáctica en la selección de los contenidos educativos. Y bueno, aquí las primeras aproximaciones, esto es un atrevimiento de mi parte, yo lo sé, pero justo he querido compartirlo para que ustedes puedan, si es de su interés, hacer los señalamientos, las críticas, los cuestionamientos, los agregados, lo que ustedes consideren necesario para poder seguir reflexionando teóricamente acerca de este tema que nos convoca a todos, ¿no? Entonces, los elementos teóricos de la estructura conceptual científico de la matemática educativa, desde el punto de vista de mi planteamiento conceptual, son estos, y aquí en la segunda columna presento lo que yo considero que son los elementos de la matemática educativa de esta estructura conceptual científico-didáctica. Primero, el primer elemento son imágenes mentales sobre objetos. Esto implica una secuencia, por ejemplo, una secuencia numérica, una figura geométrica, una operación aritmética, un algoritmo, una ubicación en el plano cartesiano, una modelización de aprendizaje, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimas imágenes mentales que integre un profesor y luego un grupo de profesores, como vimos en la diapositiva previa. El segundo elemento es el significado de esos objetos matemáticos que se obtienen a través de prácticas matemáticas diversas. ¿Y qué entendemos por prácticas matemáticas? Bueno, hay muchas definiciones. Podríamos en este momento traer a cuento, a colación, la propuesta por los profesores de la visión ontosemiótica, Godino y Pino, Fan, etcétera, que señalan que las prácticas matemáticas podrían ser varias y podrían ser argumentaciones, algoritmos, tareas, ejercicios, definiciones, qué sé yo, cómo se llevan a cabo las prácticas matemáticas, lo cual le da significado a los objetos matemáticos. Los componentes de la estructura son dos, como ya había señalado atrás: un componente científico proveniente de las matemáticas y un componente práctico proveniente de la pedagogía. Los sistemas de referencia, que en el caso serían, por el lado de la matemática y en el nivel de licenciatura de la matemática educativa, geometría, cálculo, álgebra, matemática aplicada y algunos otros. Y en el ámbito de la pedagogía serían las teorías del conocimiento pedagógico, las teorías del aprendizaje, las teorías de la didáctica y las teorías de la matemática educativa. El otro elemento es el sentido de la educación universitaria en la educación matemática, lo cual implica que un profesor tenga claro, o por lo menos alguna vez haya pensado, cuáles son los propósitos de la institución, qué posturas teóricas se sostiene en una licenciatura, maestría o doctorado, y a la cual se acoge, y cuáles son las políticas del grupo académico que participa en ello como tal. Estos elementos, propósitos, posturas y políticas, permiten la interpretación de la realidad, o depende la interpretación de la realidad de ellos. Los siguientes elementos serían las categorías en educación matemática, que a estas alturas ya hay construida una conceptualización pedagógica, que es una de las grandes categorías de la matemática educativa, y hay construida también una conceptualización matemática. Estas dos categorías se expresan en tendencias de pensamiento, y estas tendencias de pensamiento se apoyan, se soportan, se construyen desde teorías en concreto de la matemática educativa. Y aquí como ejemplos la matemática realista, la ontosemiótica, la antropológica,
la de las situaciones didácticas, la teoría POE, la matemática crítica, la socioepistemología y otras que probablemente existan. Estas teorías permiten comprender la realidad de la enseñanza, la investigación, el aprendizaje, el currículum de la matemática educativa. También permiten la comprensión de la realidad a partir de un posicionamiento que toman o hacen los profesores solos o en grupo acerca de los seres humanos y qué tipo de humano quieren formar, acerca de la educación, qué entiendo yo por la educación, cómo es el proceso educativo, qué significa el fenómeno educativo, qué son las matemáticas como disciplina, que es la pedagogía, y cuál es el ideal formativo que tengo para la gente con la que estoy trabajando. También este conjunto de elementos implican una forma específica de conocimiento social, es decir, todos estos agentes de este campo de matemática educativa tienen una forma específica de acercarse a la realidad, una forma de conocimiento que ocurre por medio de la investigación y la enseñanza de las matemáticas. Pues bien, estos son los elementos que yo quería compartir con ustedes. Espero no haber sido ni cansada ni aburrida. De ser así, bueno, les ofrezco una disculpa. Me gustaría mucho que pudieran plantear sus dudas, sus cuestionamientos, etcétera. Sin duda, en algún momento se abrirá el foro para la discusión de esta presentación. Agradezco mucho al comité organizador haber aceptado mi propuesta. Yo sé que provengo de un campo distinto, soy una pedagoga y no sé matemática, pero estoy tratando de entender el campo desde una perspectiva epistémica y eso, bueno, implica un trabajo naturalmente pedagógico, por supuesto, pero con una cercanía sustancial a lo que tratamos de enseñar a nuestros estudiantes, concretamente a los contenidos curriculares que pretendemos manejar con ellos. Pues les agradezco mucho, esto es todo por hoy y les recuerdo, me llamo Rita Angulo. Buenos días, me llamo Rita Angulo Villanueva, pertenezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Ciencias, la licenciatura en Matemática Educativa, y tengo el gusto de compartir con ustedes el tema del discurso curricular en la matemática educativa. Debo comentar que la conversación que me atrevo hoy a presentar con ustedes ha sido producto de un trabajo de investigación de 3 años y lo que hoy presento no son los resultados de la investigación, sino la construcción teórica a la que he podido llegar a través de esta investigación. Entonces, el propósito de esta plática es compartir con ustedes esta construcción teórica a la que he llegado. Bien, el propósito de la plática es establecer que la forma cotidiana de modificar contenidos en matemáticas es una práctica curricular en las aulas, que forma parte de un discurso educativo y que se lleva a cabo con base en algún criterio. Dicho criterio, según mi planteamiento, es una estructura de pensamiento de los profesores que imparten clases en aulas universitarias en el área de matemática educativa. Esta plática está organizada de la siguiente manera. Presentaré primero lo que considero la problemática a la que atiende la construcción teórica que hoy les comparto. Está integrada por 2 elementos sustanciales, que son el discurso y el currículum, y la construcción conceptual de esta, o conceptualización de estas 2 nociones. La estructura conceptual científico-didáctica como una propuesta para pensar la selección de contenidos matemáticos y mis primeras aproximaciones hacia cuál podría ser la estructura conceptual científico-didáctica en matemática educativa. Pues bien, empecemos. Primero, la problemática.
Habría que partir de la idea de que llevar el conocimiento científico o productivo, cultural o profesional incluso a la universidad, a las aulas en concreto, ocurre mediante un proceso que un teórico curricular, Ulf P. Lundgren, ha llamado el proceso de representación. Este proceso es realizado, en el caso de la matemática educativa, por profesores investigadores. La mayor parte de los profesores que dan clase en instituciones, ya sea de licenciatura o de posgrado en matemática educativa, son profesores investigadores. Estos profesores son considerados en este esbozo teórico como agentes que conforman un grupo interdisciplinario. Es decir, encontramos entre los profesores matemáticos educativos, físicos, ingenieros, pedagogos, psicólogos. Los agentes se acercan al campo de la matemática educativa con marcos de referencia distintos, constituidos por su formación previa, concretamente iniciando con la licenciatura y su posterior formación de posgrado, teniendo claro, o por lo menos eso fue lo que detectamos, que la formación de licenciatura es definitoria de los desempeños, desarrollos y formas de pensamiento que posteriormente realiza el profesor investigador. Bien, la combinación de distintos marcos referenciales en un equipo de profesores determina fuertemente las elecciones que hacen de los conocimientos que van a enseñar, que van a elegir primero para trasladarlo al ámbito universitario y después para enseñar. Sus marcos referenciales proceden de tradiciones distintas, algunos de las ciencias exactas, otros de las ciencias prácticas como las ingenierías, otros más de las ciencias sociales y humanas. Estas tradiciones de construcción del conocimiento con frecuencia históricamente han estado enfrentadas y en esta práctica concreta que hemos estado observando, pues también se aprecia enfrentamiento, discusión polémica que caracteriza esta relación. Bien, la presencia de estos tipos de conocimiento en la selección de los contenidos curriculares tiene repercusiones importantes. La selección de los contenidos, como ya les había dicho, se lleva a cabo de un proceso a través de un proceso de representación que está constituido por lo que Lundgren llama la descontextualización, la recontextualización y la reformulación. Este proceso de representación implica llevar textos científicos o productivos o profesionales o culturales a las universidades, o sea, se les saca de su ámbito de origen y se les descontextualiza en otro ámbito, como es el ámbito escolar. Ahí se les da un nuevo significado, por ejemplo, distribuyendo los contenidos, organizándolos en grados, materias, ciclos, módulos, según la organización curricular de cada institución. Y aún más, una vez que está planteado el currículum con su secuenciación, organización de contenidos, el profesor, al llevarlo al aula, reformula esos mismos contenidos. Aquí la pregunta importante es: ¿quién selecciona y en cuántas ocasiones? Bueno, selecciona a los agentes del campo, los profesores investigadores de los que he hablado hace ya un momento. ¿Y cómo ocurre la organización y secuenciación que hacen de los contenidos? Lo que hemos podido observar es que ocurre a través de dos grandes instancias, ya sea mediante el empleo, uso, aplicación de modelos curriculares preestablecidos, llevados al aula, lo cual ocurre muy poco, y por lo que hemos llamado la adecuación continua de los contenidos curriculares. ¿Qué es la adecuación continua? La modificación asistemática cotidiana de los contenidos en función de diversos criterios que el profesor tiene. Nosotros sostenemos que esos criterios son de carácter disciplinar, científicos por supuesto, y de sentido común pedagógico, porque la mayor parte de los
profesores investigadores, si bien son especialistas de su área, no lo son de la parte pedagógica, más bien construyen una experiencia pedagógica y por supuesto una conceptualización pedagógica. Este proceso, a grandes rasgos, produce lo que hemos llamado la fragmentación del contenido, que se presenta como problema por diversas razones. La primera y más importante es cómo los estudiantes asumen el contenido, lo aprenden y después lo utilizan para enseñar matemáticas. Bien, según nuestro planteamiento, y esto quisiera leerlo textual porque me importa la precisión, la combinación de marcos referenciales y epistemologías diversas genera necesariamente tensiones en el campo de la matemática educativa. Y vamos a entender el campo desde el planteamiento de Pierre Bourdieu, quien en su libro de La teoría de la acción sostiene que el campo es un espacio social de producción del conocimiento. Y nosotros lo aplicamos al ámbito pedagógico y consideramos que el tipo de conocimiento que se construye es un conocimiento matemático pedagógico, en el que una red de relaciones objetivas, epistemologías diversas, de ciencias exactas, de ciencias ingenierías, de ciencias sociales y humanas, entre posiciones diversas de los agentes y disposiciones de los mismos agentes en cuanto al capital que poseen, tanto económico, social, cultural, simbólico, al que se refiere Bourdieu en varias ocasiones. Es decir, la selección de contenidos educativos está tensionada por los profesores que participan por sus marcos referenciales y determinan en gran medida los enfoques con los que se estructura el currículum. Particularmente dentro de esta estructuración, la selección de contenidos, desde esta perspectiva, procede de una especie de hibridación que involucra tensiones y cambios en el enfoque y en el significado de la selección de los contenidos. Bien, este asunto como el planteamiento del problema del cual partimos y a partir del cual hemos construido el planteamiento que hoy estoy platicando con ustedes. En primer término, ¿cuál es mi perspectiva teórica para entender el discurso y el currículo? Primero, el discurso lo entiendo como una tendencia de pensamiento de un grupo, compartida por un grupo en concreto, más allá de si el grupo es consciente o no de que lo comparte. Eso es muy importante. Es decir, una tendencia, una forma de pensar. Para entender esta tendencia de pensamiento he utilizado las nociones de articulación que propone Ernesto Laclau y la noción de discurso que propone también Laclau y Alicia de Alba, en concreto referido a la cuestión pedagógica, y Laclau referido a la cuestión sociofilosófica, digamos. En este contexto, el currículum es entendido como una práctica del discurso, o sea, de esta tendencia de pensamiento que comparte un grupo. Y el discurso curricular implica la articulación de diversas prácticas curriculares, incluso prácticas curriculares opuestas y por lo mismo tensionadas. Me estoy refiriendo a prácticas curriculares, por ejemplo, a grupos de profesores que aplican de una manera el programa y grupos de profesores que aplican de otra manera el programa y por lo tanto utilizan los contenidos de distintas formas. En este sentido, identifiqué un discurso generalizado con 3 prácticas curriculares concretas. Este discurso curricular universitario en matemática educativa implica el reconocimiento, uso o aplicación del discurso curricular del Estado. Esto es, en este momento podemos pensar que el discurso curricular del Estado se ha generalizado a través de la llamada tendencia de las competencias o teoría de las competencias, y por otro lado por la necesidad del Estado de controlar los cambios que se dan dentro de las universidades. ¿Y a qué me refiero con controlar los cambios? Esbozar, proponer
presionar para que se lleven a cabo modificaciones curriculares en tiempos establecidos, con formatos establecidos, con metodologías preestablecidas desde el Estado. Es decir, el Estado como controlador, orientador, director de lo que se considera cuál es el currículum que debe ser, entre comillas. Y bueno, hay situaciones en las que ese discurso curricular se utiliza y otras en las que no. Cuando se utiliza conscientemente, bueno, pues hay una justificación para ello, pero me atrevo a suponer que en la mayor parte de las ocasiones el discurso curricular del Estado es aplicado de manera crítica. Es decir, no ha sido cuestionado, no ha sido pensado, o si lo ha sido y se considera que está en oposición a lo que un grupo dado supone lo que debe ser la enseñanza, la educación, la formación universitaria, pues entonces ocurre lo que les he venido comentando como adecuación curricular, la adecuación continua de contenidos. Es decir, si lo podemos decir de alguna manera, realizar cada quien a su manera la adecuación del programa que estoy manejando en función de algo que yo sé al respecto de lo que quiero que mis estudiantes aprendan, por ejemplo, ¿no? Todo esta combinación de prácticas curriculares integran el discurso curricular universitario. Vamos a caracterizar el discurso curricular desde el punto de vista de Michel Foucault en su texto de 1979, que es La arqueología del saber, en donde él dice que el discurso, estamos hablando del discurso curricular en matemática educativa, se manifiesta en los campos de diferenciación, en las distancias que se establecen en esos campos y en las discontinuidades y umbrales que se dan en esos campos, en concreto en el campo de la matemática educativa. En los campos de diferenciación encontramos, por ejemplo, profesores que aplican el programa, otros que no lo aplican, otros que lo reformulan. En cuanto a la distancia que se establecen, como ejemplo, no son todas, profesores que se relacionan entre sí para aplicar, comentar, discutir y llevar a cabo ese programa colegiadamente, o profesores que no se relacionan entre sí, no actúan colegiadamente y entonces cada uno aplica según su leal saber y entender el programa que les ha sido entregado. También en las discontinuidades y en los umbrales encontramos a profesores comentando estas situaciones, las que sean, con otros profesores, con los mismos alumnos, o no comentando absolutamente nada y aplicando acríticamente, ya habíamos señalado, el programa de enseñanza. Según Foucault, el discurso se manifiesta en la delimitación de su dominio, o sea, hasta dónde el discurso que sea se acepta o no se acepta, hasta dónde se maneja o no se maneja, hasta dónde se reconoce o no se reconoce y hasta dónde es sabido lo que se pretende que se sepa acerca del currículum y de los programas de estudio. También el discurso define de lo que se habla con respecto al programa, al avance del programa, a la evaluación del programa y, por ejemplo, cuando nos hacen una evaluación externa, los profesores de una carrera, por ejemplo, o de una institución o de la misma universidad deciden qué sí se puede decir o qué no se puede decir en una evaluación. Como uno de tantos ejemplos. Le dan al discurso existente también un estatuto, o sea, es un discurso reconocido, no reconocido, válido, no válido, es lo actual, se le da un calificativo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto un discurso puede volverse nominable o no, es decir, que se le reconozca y se le dé un nombre a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guerrero, se legitimó oficialmente a través del Consejo Universitario la adecuación continua como necesaria dentro del desarrollo curricular. Y no es la única universidad, hay varias universidades donde la adecuación continua está ya legislada, ya está
establecida bajo ciertos mecanismos, pero está reconocida. Y también los discursos ejercen dominio e instituyen una práctica, es decir, una forma de hacer, ver y hablar acerca del currículo. Por tanto, los discursos implican una confrontación entre los mismos discursos y entre las prácticas curriculares. Estas confrontaciones y prácticas se dan entre grupos que propugnan o que pugnan, ya sea por proyectos formativos, por proyectos de investigación, incluso por proyectos de enseñanza o incluso proyectos políticos, ¿no? Hace también el discurso que surjan o no posiciones antagónicas entre grupos que están defendiendo una serie de proyectos. Este discurso se generaliza, se trabaja y tiene estas características de las cuales les proyecto en la diapositiva. Muy bien. Creemos que el discurso opera, trabaja de una manera cotidiana y sin que sea muy claro para quienes lo emplean, quienes se ven impactados por él. Y en concreto, con respecto a la selección de los contenidos, creemos que la selección de los contenidos los profesores la hacen de una manera cotidiana, cuando hablamos de adecuación continua, en las aulas, y no creemos que sea incorrecto ni improcedente, incluso pensamos que es una forma adecuada de actualizar el currículo. Pero, ¿qué sería lo importante al respecto de esto? Y lo importante, según nuestra opinión, es que los profesores efectúan esas modificaciones con algún soporte, algún tipo de criterio. Y creemos que ese criterio es lo que hemos llamado la estructura conceptual científico-didáctica. ¿Qué es la estructura conceptual científico-didáctica? Es lo que vamos a trabajar en este momento. Para empezar, es una categoría teórica. La he ido construyendo poco a poco a lo largo de los años y le he aplicado en otro campo y ahora me permito estarla reflexionando con respecto al campo de la matemática educativa. Esta categoría teórica, como ya les señalé atrás, está construida sobre o apoyándose en las nociones de discurso que plantean estos autores y en la noción de representación social, entendiendo que la representación social, desde la idea teórica de Moscovici y Jodelet en su planteamiento de la teoría de las representaciones sociales, la representación social es una construcción de sentido común exclusiva de un grupo y también es una tendencia de pensamiento, esta estructura conceptual científico-didáctica. Sus componentes, en el caso de los matemáticos educativos, son dos: un componente científico que procede de la disciplina de origen de cada profesor y un componente pedagógico que procede de la experiencia docente que van obteniendo. Esta representación, esta estructura, tiene diversos elementos. Por ejemplo, imágenes mentales, que voy a tratar de aplicar más adelante a la matemática educativa. Tiene imágenes mentales, significados y sistemas de referencia, interpretaciones y sentido de esas interpretaciones, categorías y teorías, formas de pensar la realidad y posicionamientos, así como una forma de construir el conocimiento. Por último, ocurre a través de un proceso de construcción que tiene dos grandes partes: el proceso de construcción y el proceso de anclaje y enraizamiento. El proceso de construcción describe desde el punto de vista de Jodelet cómo un esquema, una estructura conceptual se va construyendo. Recuerden que nuestra estructura está constituida por un componente científico y un componente pedagógico de sentido común. Entonces, la construcción implica el ir armando mentalmente un modelo de teórico científico y pedagógico para la enseñanza de la matemática educativa. Este armado de esta estructura
implica una selección, descontextualización, una objetivización del material que se está rearmando mentalmente, la identificación de un núcleo que aglutina todos los elementos de la estructura, y finalmente un proceso figurativo esquemático que le permite otorgarle un cierto lugar en la forma de pensamiento de una persona. Y el anclaje ocurre de manera social, ocurre cuando una forma de pensamiento empieza a ser compartida con otros profesores y en algún momento se vuelve de uso común entre los profesores. Ese es el momento en que esta estructura se enraiza. Hay todo un planteamiento sobre esta construcción por escrito en diversos documentos que ha ido creciendo, construyéndose a lo largo de los años, y que ustedes podrían disponer de ser su interés. Tratando de conceptuar, y estas son mis primeras aproximaciones solamente a la estructura conceptual científico-didáctica de la matemática educativa, encontré que primero es un hecho social característico de un cierto grupo, el grupo de los agentes que hablé muy al principio. Por ser de tipo mental, se considera una representación. Según Jodelet, representar es hacer presente algo en la mente, en la conciencia, por medio de signos, símbolos, relaciones, esquemas, etc. La representación, a pesar de ser consciente, opera automáticamente. O sea, un profesor no se pone a pensar, ay, a ver, ¿cómo tengo organizado mi conocimiento? No, el profesor lo aplica y selecciona lo que cree que es correcto enseñar. Recurre a ella, el profesor lo hace sin pensarlo explícitamente, no lo reconoce como un esquema organizado y no sabe que lo está utilizando como criterio de selección de conocimientos, que es el tema central de lo que nos interesa, hasta dónde llega la influencia de la estructura conceptual científico-didáctica en la selección de los contenidos educativos. Y bueno, aquí las primeras aproximaciones, esto es un atrevimiento de mi parte, yo lo sé, pero justo he querido compartirlo para que ustedes puedan, si es de su interés, hacer los señalamientos, las críticas, los cuestionamientos, los agregados, lo que ustedes consideren necesario para poder seguir reflexionando teóricamente acerca de este tema que nos convoca a todos, ¿no? Entonces, los elementos teóricos de la estructura conceptual científico de la matemática educativa, desde el punto de vista de mi planteamiento conceptual, son estos, y aquí en la segunda columna presento lo que yo considero que son los elementos de la matemática educativa de esta estructura conceptual científico-didáctica. Primero, el primer elemento son imágenes mentales sobre objetos. Esto implica una secuencia, por ejemplo, una secuencia numérica, una figura geométrica, una operación aritmética, un algoritmo, una ubicación en el plano cartesiano, una modelización de aprendizaje, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimas imágenes mentales que integre un profesor y luego un grupo de profesores, como vimos en la diapositiva previa. El segundo elemento es el significado de esos objetos matemáticos que se obtienen a través de prácticas matemáticas diversas. ¿Y qué entendemos por prácticas matemáticas? Bueno, hay muchas definiciones. Podríamos en este momento traer a cuento, a colación, la propuesta por los profesores de la visión ontosemiótica, Godino y Pino, Fan, etcétera, que señalan que las prácticas matemáticas podrían ser varias y podrían ser argumentaciones, algoritmos, tareas, ejercicios, definiciones, qué sé yo, cómo se llevan a cabo las prácticas matemáticas, lo cual le da significado a los objetos matemáticos. Los componentes de la estructura son dos, como ya había señalado atrás: un componente científico proveniente de las matemáticas y un componente práctico proveniente de la pedagogía. Los sistemas de referencia, que en el caso serían, por el lado de la matemática y en el nivel de licenciatura de la matemática educativa, geometría, cálculo, álgebra, matemática aplicada y algunos otros. Y en el ámbito de la pedagogía serían las teorías del conocimiento pedagógico, las teorías del aprendizaje, las teorías de la didáctica y las teorías de la matemática educativa.
El otro elemento es el sentido de la educación universitaria en la educación matemática, lo cual implica que un profesor tenga claro, o por lo menos alguna vez haya pensado, cuáles son los propósitos de la institución, qué posturas teóricas se sostiene en una licenciatura, maestría o doctorado, y a la cual se acoge, y cuáles son las políticas del grupo académico que participa en ello como tal. Estos elementos, propósitos, posturas y políticas, permiten la interpretación de la realidad, o depende la interpretación de la realidad de ellos. Los siguientes elementos serían las categorías en educación matemática, que a estas alturas ya hay construida una conceptualización pedagógica, que es una de las grandes categorías de la matemática educativa, y hay construida también una conceptualización matemática. Estas dos categorías se expresan en tendencias de pensamiento, y estas tendencias de pensamiento se apoyan, se soportan, se construyen desde teorías en concreto de la matemática educativa. Y aquí como ejemplos la matemática realista, la ontosemiótica, la antropológica, la de las situaciones didácticas, la teoría POE, la matemática crítica, la socioepistemología y otras que probablemente existan. Estas teorías permiten comprender la realidad de la enseñanza, la investigación, el aprendizaje, el currículum de la matemática educativa. También permiten la comprensión de la realidad a partir de un posicionamiento que toman o hacen los profesores solos o en grupo acerca de los seres humanos y qué tipo de humano quieren formar, acerca de la educación, qué entiendo yo por la educación, cómo es el proceso educativo, qué significa el fenómeno educativo, qué son las matemáticas como disciplina, que es la pedagogía, y cuál es el ideal formativo que tengo para la gente con la que estoy trabajando. También este conjunto de elementos implican una forma específica de conocimiento social, es decir, todos estos agentes de este campo de matemática educativa tienen una forma específica de acercarse a la realidad, una forma de conocimiento que ocurre por medio de la investigación y la enseñanza de las matemáticas. Pues bien, estos son los elementos que yo quería compartir con ustedes. Espero no haber sido ni cansada ni aburrida. De ser así, bueno, les ofrezco una disculpa. Me gustaría mucho que pudieran plantear sus dudas, sus cuestionamientos, etcétera. Sin duda, en algún momento se abrirá el foro para la discusión de esta presentación. Agradezco mucho al comité organizador haber aceptado mi propuesta. Yo sé que provengo de un campo distinto, soy una pedagoga y no sé matemáticas, pero estoy tratando de entender el campo desde una perspectiva epistémica, y eso, bueno, implica un trabajo naturalmente pedagógico, por supuesto, pero con una cercanía sustancial a lo que tratamos de enseñar a nuestros estudiantes, concretamente a los contenidos curriculares que pretendemos manejar con ellos. Pues les agradezco mucho, esto es todo por hoy, y les recuerdo, me llamo Rita Angulo.